Bueno, ahora este pequeño, espero que sea corto, video para ayudar en la tarea. Entonces, aquí dice Laplaciano en coordenadas generales. Bueno, varios ejercicios ya los he resuelto aquí, este, como ese del elemento de volumen en coordenadas esféricas. Recuerdo que ya lo teníamos. Aquí está, miren, por ejemplo. Entonces ya está. Y algunos más. Entonces, para en el ejercicio se los piden en coordenadas esféricas y creo que cilíndricas o polares, no recuerdo bien. Pero la manera en la que pueden hacer esto es haciéndolo totalmente general y ya simplemente aplicando al caso de las coordenadas esféricas o las coordenadas que uno quiere en particular. Entonces, para eso van a usar algo que ya hemos resuelto anteriormente, que es dada la diferencial de f, nosotros encontramos que, o sea, en R3, ¿no? Y también lo último que vimos, todo esto se puede extender a Rn sin ningún problema, por supuesto. En el Minkowski, o sea, con la métrica que quieran. Ahora, dado esto, el dual de Hodge de la diferencial de f habíamos encontrado que era la parcial de f con respecto de x con dy wedge de z más la parcial de f con respecto de y con dz de x. Siempre estas van volteadas y la parcial de f con respecto de z de, perdón, de x de y. Eso ya lo habíamos calculado antes. Y también habíamos calculado, y de hecho es otro problema que ya hice, que la diferencial del dual de Hodge de f era el laplaciano de la función f de x de y de z, ¿no? Y en la tarea había que demostrar que el dual de Hodge de esto era precisamente el jacobiano, eso también ya lo hice. Ahora, ¿qué pasa si tomo esta diferencial usando lo que aprendimos la última vez de esto? ¿Qué tal si ahora escribo esta diferencial en otra base? Entonces, TF en otra base va a tener otros coeficientes. Les vamos a llamar ahí abajo, o de, si quieren DFI o como quieran llamarles, yo le pongo ahí, por las formas duales en otra base que voy a llamar teta. O le pueden llamar alfa, como usted, los nombres son irrelevantes aquí. Lo importante es que este es en la base de las de X y esta de F la puedo transformar a otra base con otras formas diferenciales que sean teta y. Entonces, si hago lo mismo, pueden demostrar que el dual de Hodge de esta diferencial pues no va a ser, bueno, va a ser simplemente la primera componente como está aquí. O sea, de hecho es hacer lo mismo o nada más mostrar que es equivalente y ya. Estas son las componentes de f en esta base, entonces son estas con respecto a la base de x de y de z, pues aquí va a ser lo mismo, pero con teta 1, teta 2 y teta 3. Entonces va a ser a1, teta 2, teta 3 más a2, teta 3, teta 1 más a3, teta 1, teta 3. Y análogamente a esto, la diferencial de este dual de Hodge sería ahora el, igualmente un gradiente, pero en estas nuevas coordenadas, con este teta 1, teta 2, teta 3, ¿no? Que es el equivalente a esto de acá.
Ahora en R3, el sistema IJK, digamos, o sea, el que está dado por la parcial de este, le voy a poner como vector, pero es la transformación, digamos, si piensan en la de esféricas, vendrían a ser, ese X vector vendría a ser este que puse aquí. Entonces en RT es la parcial de S con respecto de U, por la parcial de X con respecto de B, la parcial de X con respecto de W, digamos que son las variables. Este es un sistema ortonormal. O sea, para el caso normal serían respecto a X1, X2 y X3. No importa. Entonces, pueden demostrar que los E, por ejemplo, E1 va a ser 1 entre una función lambda por la parcial de X con respecto de U. O sea, digamos, es hacer lo que hicimos antes para esféricas, pero ahora en particular para este caso, porque noten, por ejemplo, que el ER este, es la parcial de X con respecto de R y esta función lambda vale 1 en ese caso. Y el E2 en general va a ser una función mu por la parcial de X con respecto de B, que en nuestro caso era la E teta y esta mu era, o sea, esto era la parcial con respecto de teta y esa mu era el R. ¿Dónde está? Aquí, 1 entre R es esa mu. Bueno, más bien la mu es la función R, en este caso particular. Entonces tienen que hacer esto, pero en general para una transformación, este, que no necesariamente son las coordenadas esféricas. Y el de 3 pues va a ser una función, lambda mu, no sé, sigma. No, creo que ahí le puse nu en la tarea, entonces nu por la parcial de X con respecto de W. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues repitiendo el problema anterior, hay que calcular el de X. Entonces, el de X sería tomar las funciones este, del vector que serían x1, x2, x3 y sacar las diferenciales respecto a cada una de las coordenadas. Entonces, esto lo que me indica es que es du por la parcial de x con respecto de u, acá sería la diferencial de b de la parcial de x con respecto de b, y acá sería este dw por la parcial de x con respecto de w. Ah, perdón, aquí es d de diferencial, no de parcial. Entonces, simplemente no lo estoy haciendo yo así con todo detalle, ¿no? Eso ya les corresponde a ustedes al menos hacerlo, pero es como y fuimos haciendo esto exactamente, nada más que aquí para un caso general. Y entonces, por lo que tenemos acá las parciales están definidas en términos de los es, y podemos escribir esto como lambda de u, E1 más u de b por E2 más nu de w por E3. O sea, así, así y así. Entonces, estos son tales que teta 1 es precisamente lambda de du, teta 2 componente es precisamente, bueno, más bien las diferenciales en esa otra base general, pues va a ser mu por db y teta 3 va a ser nu por dw. Entonces, de esta manera la df, que son estos coeficientes con el teta, perdón, son las parciales con respecto de x1, x2, x3, que en este caso fue u, v, w, nos va a quedar como la parcial de f con respecto de u más la parcial de f con respecto de b más la parcial de f con respecto de w. Pero estas d's están en términos de las tetas con estas relaciones. Entonces, sustituyendo estas d's por esto,
obtenemos que esto es igual a parcial de FU. Acuérdense que también esta notación, o sea, parcial de F con respecto de U, lo ponen como parcial UF y en cálculo 3 lo ponían como FNU. Entonces pueden usar la que ustedes quieran. Entonces, parcial de F con respecto de U y eso sería dividido entre lambda. Obviamente estas funciones se piden que no sean cero. Por teta 1 más la parcial de F con respecto de B entre mu por teta 2 más la parcial de F con respecto de W entre nu por teta 3. Por teta 3, perdón. Y ahora lo que hacemos es sacar el dual de esta cosa, el dual de Hodge, y eso nos va a dar la primera componente que es parcial de FU con respecto de lambda por teta 2 wedge teta 3, o sea, siguiendo lo mismo que acá. Y luego sería la parcial de F con respecto de B entre mu por teta, aquí sería teta 3 teta 1 más la parcial de F con respecto de W entre nu por teta 2, teta 1, teta 2, perdón, teta 1, wedge, teta, perdón, teta 1 arriba, wedge, teta 2. No, y esto si volvemos a sustituir quiénes son las tetas en términos de las Ds, lo que obtenemos es que esto es igual a mu, ¿qué más tenemos aquí? Mu nu sobre lambda, aquí puse como si fuera parcial, pero no, es la lambda nada más. Entonces, sustituyendo estos teta 2, que sería mu y nu, que son estas mu y nu que aparecen aquí, entre lambda por dB de, omega, de W. Entonces, ya no le voy a poner el wedge, pero sabemos que aquí está, ¿no? Más y luego este 3 y 1 sería lambda y nu entre mu por dW du más aquí me está faltando la parcial, entonces la voy a meter así con esta otra notación, que ya sabemos que es lo mismo, FU, FB, y aquí sería FW, teta 1, teta 2, o sea, lambda mu sobre nu por du dB. En esa base, ¿no? Y luego si aplicamos el operador de a todo esto, pues nos va a quedar las derivadas parciales, pero con respecto a cada una de estas cosas. Entonces, tomamos esta expresión, lo hacemos y lo que nos va a quedar es lambda mu nu. O sea, ustedes tienen que hacerlo completo, ¿eh? No vayan a agarrar ahí y nada más poner que es evidente que, porque yo ya lo sé hacer, pero ustedes pues no sé. Entonces, si le sacamos la diferencial a todo esto, nos va a quedar por el producto teta 1, perdón, teta 1 arriba, teta 2, teta 3. Y si lo pasamos a las coordenadas, las otras, esto es lo mismo que lambda mu nu por delta cuadrado de f, du, db, dw. Entonces, cuando hagan esto explícitamente, van a tener la expresión de aquí no son índices, son las funciones, ¿eh? Y van a obtener esta cosa ya en las coordenadas generales, que es precisamente, o sea, de aquí, haciendo esto, se obtiene lo que está en la tarea, ¿no? Que delta cuadrado de f, o sea, si hacen esto de manera directa, van a encontrar quiénes son estas, multiplicada por lambda mu nu. Entonces, ese gradiente va a ser el 1 entre lambda mu nu, estas tres funciones que teníamos antes, por
parcial con respecto de u, de mu nu entre lambda, parcial de f con respecto de u, tiene que ser, sí, más parcial con respecto de b, y aquí adentro van a ser las otras, que sería lambda nu sobre mu por la parcial de f con respecto de b, más la parcial con respecto de w de, pues me falta lambda mu sobre nu, parcial de f con respecto de w. Entonces van a encontrar esta expresión. Y ahora, ¿cómo la ocupan? Pues, por ejemplo, en el problema que ya hicimos de esféricas, entonces en esféricas encontramos quiénes son estas tetas que llamamos aquí, nada más que acá eran, digamos, son los de estos. Entonces justamente este es teta 1, este es teta 2 y este sería teta 3. Entonces de la expresión, bueno, ya la teníamos, ¿no? Entonces nada más la voy a copiar. Tenemos que dx era igual a r, no, dr r más r de teta e teta más r seno de teta de phi por phi. Entonces de aquí se obtiene que teta 1 arriba es precisamente dr, teta 2 es r de teta y teta 3 es r seno de teta. Entonces fíjense que las tetas están dadas en términos de, en este caso, U es R, B es teta y W es phi aquí. Y las funciones son, pues sería lambda sería 1, luego mu sería R y nu sería R seno de teta. Y entonces du es de R en este caso, dB es de teta y dW en este caso es de phi. Y entonces ya nada más sustituyo aquí. Y voy a obtener que delta cuadrado de f es 1 entre el producto de los tres, o sea, 1 entre r cuadrada seno de teta por la parcial con respecto de r de m nu entre lambda, o sea, de r cuadrado seno de teta parcial de f con respecto de r más, y de hecho, como es el laplaciano, ya la f no va, ¿no? Es el operador. Y de hecho, o sea, lo que tienen que demostrar también es que, o más bien aplicar el resultado que, acuérdense que era que el dual de Hodge de todo esto era precisamente ya directamente esto de aquí, que sería el laplaciano, ¿no? Y ya lo tienen directamente. Entonces aquí sería más la parcial con respecto de la b es teta, de lambda nu, o sea, de r seno de teta, sobre r, entonces aquí se va la r. Bueno, y de todas maneras chequenlo, porque aquí lo estoy haciendo hacia el aventón y no sé, a lo mejor me estoy equivocando en alguna cuenta, pero fíjense que este sea efectivamente lo que quieren, ¿no? Con respecto de phi, y aquí sería lambda mu, que es r entre nu, entonces es 1 entre el seno de teta por parcial con respecto de phi, como operador, entonces de hecho le puedo quitar ya la f. Y así puedo hacer lo mismo para las otras coordenadas, para cilíndricas, esféricas, coordenadas toroidales o lo que sea que yo quiera utilizar. Ya tengo mi expresión general para ese laplaciano ahí. Entonces ya con eso no hay pretexto,
Yo es muy difícil que vuelva a darles las clases sincrónicas, entonces, este, pues hay 5 ayudantes, entonces a lo mejor a Kevin le tocan 2 días, pero todavía tienen dudas de esto, pues Arturo los tendrá que ayudar 2 días o 3 días, no sé lo que sea, ¿no? Y voy a intentar yo subir los videos ya el día que corresponde a la clase para que no se amontonen como pasó ahorita, que entiendo que es un problema porque es demasiado, ¿no? Ok, y el último problema es, o la última cosa que pueden aplicar, más bien, pueden aplicar las formas diferenciales para resolver el problema uno de la tarea. Nada más que ahí la sugerencia es tomar este las coordenadas esféricas generalizadas, pero se puede hacer sin utilizar eso. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el elemento de volumen está dado por es la forma omega, que es la raíz del determinante de g valor absoluto por d n de x. Así se, digamos, esta es una notación para escribir el dx1, dxn, que realmente esto se tiene que escribir como esto con los wedge, ¿no? Pero bueno, ya he explicado que se abusa de la notación sabiendo qué es lo que estoy agarrando. Entonces aquí no es producto tensorial, es producto wedge. Entonces, esta cosa, o sea, omega, es una n forma en Rn. Es la forma de volumen en Rn. Entonces, si tomamos r cuadrada igual a la suma desde igual a 1 hasta n de x y cuadrada, es decir, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, pues lo que tenemos es la esfera n-dimensional. Así. Y el volumen, y podemos calcular el volumen de eso como la integral, como ya hemos aprendido, de r, si el radio es 1, yo voy a suponer que aquí que el radio es 1 para no llevarme tanto tiempo, pero lo tenía que hacer para un radio A, digamos. Entonces, aquí esta integral la puedo hacer para r menor o igual que 1 de la forma de volumen omega. Y esto me da el volumen de la bola unitaria. Ahora, si yo tengo esta n forma, yo puedo tener el elemento de volumen este, como una forma n-1 de Rn. Entonces puedo tener el elemento de volumen de una dimensión anterior, digamos. Entonces alfa es el elemento de volumen n-1 dimensional de la esfera. De hecho, yo quería que hicieran esto y que dijeran, ah, bueno, a lo mejor con esas coordenadas generalizadas se vuelve muy tedioso el asunto y puedo ocupar formas diferenciales para resolverlo. De hecho, eso era el objetivo, pero bueno, este, de la esfera, o que lo hicieran así normal, ¿no? Porque aprenden otras cosas también de la otra manera. De la esfera unitaria, S1, y espero que con esto ya se entienda lo que tienen ustedes ahí en la tarea, S1 de una dimensión n-1, que es el conjunto de X en Rn, tales que R es igual a 1. Esa es la esfera n-1 dimensional que está metida en Rn. Y entonces puedo calcular, digamos, el volumen de esta n-1 esfera, que realmente sería el área, donde esta cosa es una n-1 forma de volumen, es decir, esta alfa sería esta cosa de x1
hasta dxn menos 1. Entonces el área de esta curva que ya estoy definiendo aquí sería, vamos a llamarlo A, sería AN menos 1 igual a la integral sobre esta forma de volumen alfa sobre la esfera de radio 1 en n menos 1 dimensiones. Entonces, por ejemplo, si n vale 1, tenemos B1, que sería la integral sobre R menor o igual que 1 de dx, nada más, porque es la forma de volumen en R1, en R. Y esto pues es evidentemente la integral de menos 1 a 1 de dx, que sería 1 menos menos 1 sería igual a 2. O sea, ¿qué es lo que tengo? Tengo aquí mi origen y tengo R aquí. Entonces esto va de menos 1 a 1 porque el radio vale 1, ¿no? Entonces eso me da la longitud de este segmento, digamos, o el volumen unidimensional de un segmento de radio 1. Luego, si n es igual a 2, tendré el volumen 2, que es la integral de R menor o igual que 1 de dx de y. Ahora este R, acuérdense que es, ¿dónde está aquí? R cuadrado es esto, ¿no? Entonces, como estoy en R2, sería x cuadrada más y cuadrada. Entonces tengo que integrar esto sobre un círculo y esto unitario. Entonces, haciendo el cambio de variables o cambiando el volumen, o sea, lo que ustedes quieran hacer aquí ya con formas o con el cambio de variable que aprendimos, esto sería R por d teta, donde R va de 0 a 1 y teta va de 0 a 2pi. Y esto sería 2pi por R cuadrada sobre 2 de 0 a 1, que sería pi. Entonces, el área de un círculo, pues es pi por radio al cuadrado, pero en este caso el radio lo estoy tomando como 1. Ustedes ya en la parte general, aquí van a tener una A, que es el radio fijo, que me hace disminuir una dimensión cuando considero la esfera, digamos ahí. Y ahora, ¿quién sería? Aquí está. Si n vale 2, ¿quién sería A1? Bueno, tendría A0, por ejemplo, también, pero eso no lo voy a calcular. A1 sería la integral sobre S1, 0 de alfa, perdón, de S1, que sería el segmento. Ahora esta alfa está reducida en una dimensión, entonces sería la integral sobre dx de... no, pues ¿para qué hago eso, no? Es la integral sobre el perímetro, o sea, es el área del círculo, digamos, y eso es 2pi por r, que sería 2pi. Luego, ¿quién sería B3? ¿Dónde estoy? B3. Pues la integral de la esfera que conocemos, ¿no? Para r menor o igual que 1, del elemento de volumen que sería dx de y de z, y eso cambiando de coordenadas sabemos que es la integral de r cuadrada seno de teta de r de teta de phi. Entonces phi de 0 a 2pi, teta de 0 a pi, y r en mi caso de 0 a 1, en general de 0 a a. Y esto es 4 pi tercios, ¿no? Ya no lo voy a hacer, esto ya lo hicimos alguna vez. ¿Y quién sería A2? Pues sería la integral sobre la esfera 2 dimensional de radio 1 sobre el elemento de área, digamos aquí, reducido, que sería, por ejemplo, de x de y. O sea, para r igual a 1, digamos, es esto. Entonces sería la integral de 0 a 2pi por la integral de 0 a pi del seno de teta de phi. Esto vamos a ver después que es el área de la superficie, de hecho. Y esto pues es 4pi.
¿sí? Entonces podemos ver que el volumen de la esfera de radio R es R a la n-1 por a la n-1. O sea, porque, por ejemplo, B3 lo puedo escribir como la integral de R a la 3 menos 1 por a la 3 menos 1 de dr. O sea, realmente es la integral sobre sobre R de esta cosa. Y esto si lo hago, ¿qué me queda? Me queda R cuadrada A2 por dr, pero A2 es justamente 4pi por la integral de R cuadrada dr, que es 4pi sobre 3, que es el volumen que había calculado anteriormente. Sí, entonces en general, ¿qué tenemos? Tenemos, este, que Bn es la integral de 0 a 1 de R a la n-1 por el área a n-1 de R en general. Y esta cosa ya es un número que es el área, es a n-1 por la integral de 0 a 1 de R a la n-1 de R. Y esto lo tengo que integrar de 0 a 1 respecto de R, pues me queda a n-1 por R a la n sobre n de 0 a 1. Entonces, este Bn, lo que obtenemos es que es a n-1 sobre n. Entonces, si aquí voy de 0 a A, aquí les va a aparecer el a la n. Entonces, esto lo dejo así porque no está, ¿no? Si ese fuera el radio. Ok, entonces esta relación es la que va a ser la clave para lo que vamos a hacer. Entonces, déjenme pensar qué quiero hacer. Necesitamos... mm, ok, si nosotros tenemos... A ver, estoy pensando porque no sé cómo... Pero no es mi tarea, entonces... De hecho, ustedes tienen que explicar cada cosa si es que lo hacen como yo lo estoy haciendo acá. Este, entonces, el elemento de volumen omega ya lo tenemos. Y si tenemos una función que depende de x1 hasta xn, por ejemplo, entonces la integral sobre Rn de la función f por el elemento de volumen, este, la podemos calcular. Entonces, esta función, dado que ya sabemos que tiene que aparecer una gama, la vamos a tomar como e a la menos r cuadrada, donde evidentemente esta r cuadrada es lo que ya tenemos ahí, que es la suma desde igual a 1 hasta n de que sí al cuadrado, ¿no? Que es el r que ya habíamos definido anteriormente, por acá. Entonces, este integral para esta función se vuelve la integral sobre Rn de e a la menos r cuadrada por el elemento de volumen en coordenadas cartesianas lo voy a tomar, que sería de x1 hasta de xn, eso es esa integral. Ahora, está dado en términos de las coordenadas de esta manera y esta integral sobre Rn significa que tengo que hacer la integral de menos infinito a infinito, integral de menos infinito a infinito, la integral de menos infinito a infinito n veces de e a la menos la suma desde igual a 1 hasta n
de xy al cuadrado de x1 hasta de xn. Pero pues, nosotros sabemos que si tenemos e a la x más y, por ejemplo, esto es e a la x por e a la y. Entonces, esta suma se convierte en un producto de exponenciales sobre x. O sea, lo que quiero decir es que esta parte sería la integral de menos infinito a infinito hasta la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x1 al cuadrado por e a la menos x2 al cuadrado, etcétera, por e a la menos xn al cuadrado de dx1 hasta dxn. Entonces, que justamente es lo que les decía, ¿no? O sea, ¿cómo puedo escribir lo anterior de manera directa? Pues la integral sobre Rn de a la menos r cuadrada por el producto de estas cosas que sería este dnx, eso es igual a la integral sobre Rn de e a la menos suma desde igual a 1 hasta n de x y al cuadrado de n de x. Y esto pues es un producto, entonces la integral sobre Rn del producto sobre i de a la menos xy al cuadrado por dxy, ¿no? Y este producto pues es lo mismo que el producto sobre i de la integral sobre Rn de a la menos xy al cuadrado de xy. A la de xy aquí arriba, perdón. Y aquí ya no va este Rn. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, xy. Y entonces aquí sería la integral que va de menos infinito a infinito de esto. Entonces son los productos, ¿no? Que es lo que tengo aquí. O sea, la puedo hacer así rápida, pero bueno, lo extiendo aquí y esto es lo mismo que tener este la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada por dx a la n. Eso es lo que me dice esto de aquí. Entonces, esto azul es esto en blanco que puse, ¿no? La integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada de x a la n, pero esto es la función gamma. Y esta función gamma ya la vieron con Arturo. Y también la vimos nosotros cuando hacíamos la integral infinita sobre los rectángulos estos. Y tomábamos una función sobre el círculo y entonces ya nos daba cuánto tenía que ser esto utilizando el teorema de Jacobino. Entonces, este integral vale raíz de pi. Entonces, toda esta integral vale pi a la n sobre 2. Entonces, lo que tengo es que la integral sobre Rn de esa función f, que es la exponencial, por el elemento de volumen es pi a la n sobre 2. Ok. Ahora, por otro lado, yo puedo calcular cuánto vale esta integral en coordenadas esféricas. Entonces, esto es la integral sobre Rn de e a la menos r cuadrada por el dnx. Pero esto, por lo que puse anteriormente, es la integral entonces de 0 infinito sobre r por la integral sobre la esfera, o sea, por lo que pusimos aquí. Entonces es r a la n menos 1 ¿dónde está otra vez? Aquí, r a la n menos 1 por a la n menos 1, pero a la n menos 1 es la integral sobre la esfera n menos 1 sobre el elemento de volumen restante. Entonces esto me va a quedar r a la n menos 1
por e a la menos r cuadrada, que es esa función que estoy metiendo ahí, por la alfa por dr. Pero esa cosa, o sea, justamente esta cosa sale, me queda la integral de 0 infinito de a la menos r cuadrada por r a la n menos 1 dr, y aquí es sobre n menos 1 de radio 1, por la integral de S1 de n menos 1 de alfa, y esta cosa es a n menos 1. Entonces esto me queda a n menos 1 por la integral de 0 infinito de e a la menos r cuadrada por r a la n menos 1 de r. Y ahora esto, este, es la función gamma. O sea, si me acuerdo bien, no me bueno, debe ser la misma definición que les dio Arturo, gamma de un número, bueno, aquí R ya estamos usando R, no sé, de un número P, es la integral de 0 a infinito de t a la p menos 1, o de x, ¿no? La manejamos con x, de x a la p menos 1 por e a la menos x por dx. Pero bueno, es que este dx parece que es como si fuera, mejor le voy a poner el t. Entonces t a la p menos 1 por e a la menos t, digo, da igual, dt. Entonces esta cosa de aquí es un medio de la función gamma. O sea, esto me va a quedar como un medio de a n menos 1 por la función gamma de n sobre 2. O sea, ¿quién es gamma de n sobre 2? Si quieren ponerlo aquí, pues es la integral de 0 a infinito de t a la n sobre 2 menos 1 por e a la menos t dt. Pues si esta t es el r cuadrado, tenemos que esto es la integral de 0 a infinito, y este t lo ponemos como la r, entonces es r a la n sobre 2 menos 1 por e a la... No, a ver, esperen. Tenemos que poner... Ajá, tenemos que hacer t r cuadrado. Entonces nos queda r cuadrado a la n sobre 2 menos 1 por e a la menos r cuadrado. Y este dt sería 2r con dr, ¿no? Poniendo la t como r al cuadrado. Entonces dt es 2r de r. Y entonces esto es lo mismo que 2 por la integral de 0 a infinito de r a la n menos 2. Entonces r a la n menos 2 por e a la menos r cuadrado por r de r. Entonces esta r cancela una de aquí y esto me queda dos veces la integral de 0 a infinito de r a la n menos 1 por e a la menos r cuadrada de r, que es justamente esta que está aquí. Y esta es igual a gamma de n sobre 2. Entonces la integral de 0 a infinito de r a la n menos 1 e a la menos r cuadrada de r es un medio de gamma de n sobre 2. Ok, entonces, por lo tanto, la integral sobre Rn de f por el elemento de volumen es un medio de a n menos 1
de gamma de n sobre 2. Ahora, para dejarlos hacer algo, ustedes tienen que justificar por qué estoy usando esta f con este omega para calcular el volumen. Pero bueno, entonces ya tengo esto por un lado y por otro lado tengo que esa cosa es n sobre 2, sobre Rn, ¿no? Entonces estas cosas tienen que ser iguales. Entonces, esto implica que un medio de a la n-1 gamma de n sobre 2 es igual a pi a la n sobre 2. Y entonces de aquí obtenemos que a n-1 es pi a la n sobre 2 por este 2 entre gamma de n sobre 2. Acuérdense que yo lo estoy haciendo para una bola unitaria, ustedes lo tienen que hacer para la bola de radio A, creo. Y por otro lado habíamos encontrado que Bn es an-1 sobre n. Entonces Bn, que es el volumen que me están pidiendo, es 2pi n sobre 2 sobre n por gamma de n sobre 2. Ahora, pero hay una propiedad de la función gamma, que creo que también vieron con Arturo. Entonces, gamma de p más 1 es lo mismo que p por gamma de p. No me acuerdo si esto lo tenían que demostrar o ya. No, de hecho, esto lo ven en cálculo 2, entonces yo creo que no. Para p mayor que 0. Entonces, n por gamma de n sobre 2, pues es lo mismo por esta propiedad a gamma de n sobre 2 más 1. Entonces, esto de aquí se transforma en 2 por pi n sobre 2 entre gamma de n sobre 2 más 1. Ah, espérense, no, 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 aquí me equivoqué. Es gamma de n sobre 2, tiene que ser la misma que está aquí afuera, perdón. Entonces, este 2 se puede poner acá abajo. Bueno, déjenme hacerlo bien. Es 2, entonces, aquí tiene que ser el mismo p, ¿ven? Entonces, si p es n sobre 2, aquí afuera es n sobre 2, y entonces esa es mi identidad. Entonces, esto es pi a la n sobre 2 sobre n sobre 2 por gamma de n sobre 2. Pero esto es gamma de n sobre 2 más 1. Esto es pi a la n sobre 2 sobre gamma de n sobre 2 más 1. Entonces, por lo tanto, el volumen de la n esfera es pi a la n sobre 2 sobre gamma de n sobre 2 más 1. Más fácil de resolver para el radio igual a 1. Y ustedes, si no recuerdo mal, tienen que hacerlo para radio n. Déjenme ver aquí. Ajá, su resultado entonces sería, este sería B, digamos, yo lo que he hecho es Bn para la esfera de dimensión n de radio 1. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo, y si es eso, ¿verdad? Wow. Para radio n ustedes tienen que demostrar que esto es, radio r le puse, pero como aquí estoy usando r para la coordenada, le pueden poner a, y esto tiene que ser a la n por pi a la n sobre 2 entre gamma a la n sobre 2 más 1. Entonces, una aplicación de las formas diferenciales fácil para calcular el volumen de una n-esfera que se ocupa en física estadística para encontrar el número de estados en una justamente
en esfera. Eventualmente lo tienen que ocupar en ese tipo de cosas. Entonces, con esto terminamos esta parte. Eh, Digo, prácticamente, bueno, es un pedazo de una clase, es la mitad, entonces espero subirles un video mañana de la integral de línea, y que eso cubriría un tercer video ya de las clases que no di, y faltaría uno más que va a ser el inicio de la integral de superficie. Entonces, con esto ya pueden hacer ya el problema uno de una manera distinta. Arturo también ya se los hizo de la otra forma, entonces no entiendo por qué no les queda claro todavía lo que tienen que hacer. Entonces espero que con esto quede más claro y ya problemas, el 5 ya está hecho en la teoría de las clases, de que es la integral impropia, Arturo ya les hizo los primeros también, del problema 6 yo prácticamente ya hice todo aquí, entonces lo que les falta ya sería la integral de línea, que subiré mañana con los teoremas que necesitan y para que empiecen a hacer su tarea 3. Faltaría esa tarea 3 y una tarea 4 con los teoremas, con el teorema de Stokes, Grid y Gauss.